¿Cuánto lo tenemos ya? Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tod. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Les preguntó. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Hasta ahí. Padre amado que estás en los cielos, te damos honras, te damos glorias, mi Rey, mi Dios. Queremos pedirte, Señor, que nos guíes, que tu palabra, Señor, sea como una antorcha que nos alumbre en el camino, para que podamos, Señor, transitar libremente, sin detenernos, que nada pueda, Señor, estorbar nuestra caminata espiritual. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestra vida, que tu Espíritu, Señor, sea la fuerza que nos guíe siempre, Señor, hacia la meta final. Te pedimos, Padre amado, que hagas obras en tu iglesia, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y que podamos recibirla, que podamos hacerla nuestra. Pues tú quieres, Señor, que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, que conozcamos cada día más a ti. Gracias, mi buen Señor, te damos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Y todos decimos amén. El tema de hoy se titula Un líder controversial. Es un tema, cuando hablamos de los jueces, como que sus faltas son más notables. Porque decíamos al principio del estudio de este libro que era un tiempo bastante difícil. Se dice en repetidas oportunidades en este libro que en el tiempo que gobernaban los jueces, dice que no había rey en Israel, sino que cada quien dice que hacía lo que bien le parecía. Como quien dice, no había una autoridad centralizada. No había alguien que dirigiera a la nación como un todo, como lo va a hacer más adelante ya en los tiempos de Saúl, David, Salomón y los otros reyes. Pero en este tiempo, pues la gente como que vivía a su gusto, a su antojo. Pero cuando tenían problemas, hemos venido dándonos cuenta que clamaban a Dios y Dios les levantaba a un hombre para que los libertara. Y en una oportunidad, pues una mujer también, como leíamos ya. Entonces eran tiempos muy conflictivos. Por lo tanto, los hombres líderes que Dios levantó, caudillos, que es otra forma de llamarles, como se le llama hoy a Jefté, podemos ver que no eran personas de una moralidad pues intachable
no eran personas quizás con requisitos muy puntuales, como personas que nosotros pudiéramos decir, wow, ¿verdad? Qué líder más tremendo, así como los hay otros en la Escritura, por supuesto. Pero a pesar de sus dificultades, a pesar de sus deficiencias, esos hombres fueron usados por el Señor. Quizás si nos centráramos en cada uno de los que ya hablamos y de los que faltan todavía, les aseguro que rápido vamos a encontrar alguna tacha en ellos. Rápido vamos a encontrar algún error que pudiéramos decir, qué bárbaro fulano de tal lo que hizo, o qué bárbaro cómo se comportaba, o qué bárbaro cómo él hablaba. Porque repito, eran tiempos difíciles en los cuales encontrar personas que fueran muy temerosas de Dios, que fueran personas muy honestas, era raro. Pero hermanos, ante un mundo que se pierde, un mundo difícil de asimilar, incluso hoy en nuestros días, creo yo que siempre deben haber hombres y mujeres que marquen la diferencia. Siempre tienen que haber personas que traten de guardar, ¿verdad?, la moralidad que la palabra de Dios establece. Que seamos personas dignos discípulos de Jesucristo, porque eso es lo que Él quiere. No solamente quiere personas que se hagan llamar creyentes, que se hagan llamar cristianos, sino más bien lo que Dios quiere es verdaderos discípulos. Un discípulo es alguien que sigue al Señor. Un discípulo es alguien que está aprendiendo continuamente. Por lo tanto, hermanos, no debemos conformarnos con solamente haber sido salvados por el Señor. Porque si preguntásemos quién es salvo en este lugar, pues creo que todos o la mayoría levantamos la mano. Pero la realidad es que el Señor quiere que crezcamos, quiere que avancemos, que no seamos los mismos de cuando venimos a Cristo. Porque cuando uno viene al Señor, hermanos, trae un sinfín de cosas malas, incluso un lenguaje feo, ¿verdad? Un vocabulario negativo, pero todo eso va cambiando cuando el tiempo va pasando. Pensamientos ajenos a la voluntad de Dios, conductas malas, ¿verdad? Que ofenden a Dios y ofenden a otras personas, pero el Señor quiere que avancemos. Y es así como no solamente los líderes que dirigen a un pueblo, sino también cada creyente, el Señor espera que seamos dignos representantes de Él aquí en la tierra. Quiero que veamos en este mensaje de hoy tres partes importantes. La primera de ellas habla acerca del llamado de Jefté. La segunda habla acerca de la diplomacia que este hombre tenía para dirigirse a los demás, incluso a los enemigos. Y en tercer lugar, quiero que veamos el voto de Jefté, que por cierto fue algo terrible lo que Jefté hizo. Y más bien el centro del mensaje creo que debería ser eso, ser cuidadosos a la hora que nosotros vamos a comprometernos delante de Dios. Pero veamos entonces, Jefté, ¿quién era él? Lo primero que vemos acá en el versículo 1 es que dice que Jefté era un hombre valeroso. Mire la descripción. Jefté Galaadita era un hombre esforzado y valeroso. Yo creo que con esa descripción nos quedamos nosotros así, ¿verdad? Asombrados al ver las primeras cualidades que se le dan a este siervo. Dice que era esforzado y era valeroso. Por supuesto, trasladémoslo a la guerra, ¿verdad? Él era un hombre militar, digamos, un hombre de armas de aquel tiempo, no pensemos en las de hoy, ¿verdad? Pero era un hombre que era esforzado, o sea que no era alguien así, ¿verdad? Que con temor, así con miedo, alguien que hoy decía una cosa y mañana decía otra. No, dice que era un hombre esforzado. En la obra del Señor también se requieren personas esforzadas. La Biblia dice, ¿verdad?, que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Habla en contra de los cobardes y hermanos, sin el afán de insultar a nadie, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos esforzarnos para llegar a la meta final. Los cobardes tendrán problema en aquel tiempo, pero la Escritura nos manda a nosotros que nos armemos de las armaduras espirituales que el Señor nos ha dado y que corramos de esa forma hasta llegar a la meta final.
Entonces este hombre era un hombre esforzado y dice que era muy valiente. Recuerde aquellas palabras que se le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el Señor ya en el nuevo pacto nos dice a nosotros que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está con nosotros. No hay razón para estar queriendo retroceder o para estar pensando en quedarnos a medio camino. Es tiempo de mirar hacia adelante, es tiempo de avanzar, porque el premio está allá al final. ¿Cuántos nos encaminamos, hermanos? ¿Cuántos vamos a decirle: Señor, aquí estoy y yo quiero llegar hasta la meta final? Todos, hermanos, porque somos personas llamados a vencer, llamados a conquistar. Y este hombre dice que era esforzado y era valeroso. Pero mire las otras cualidades. Era hijo de una mujer ramera y su padre era era Galaad, y el padre de Jefté era Galaad. Entonces, esa cualidad como que a él lo hizo que lo menospreciaran. Era hijo de una mujer ramera. Y en el versículo siguiente dice que sus hermanos, los hermanos de padre y madre, ¿verdad? De Jefté y de la mujer que tenía como propia esposa ahí en Galaad, dice, porque Galaad se llama el hombre y Galaad se llama la región también donde vivían, para que no haya confusión. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Ese detalle le sirvió a Jefté para que lo echaran de la casa. Pensemos ahora, como hay que aplicarlo a la vida, ¿verdad? Nuestra. Pensemos ahora qué cuestión podría estar quizás menospreciándole a usted. ¿Quién le habrá menospreciado? ¿Quién le habrá hecho sentir menos? ¿Será porque tiene pocos recursos económicos? ¿Será porque es de una clase social baja? ¿Será porque es moreno o morena? ¿Será porque usted es flaquito? ¿O será porque usted es robusto? Por cualquier cosa nosotros nos podrían llegar a menospreciar. Quizás porque no tenemos mucho intelecto, quizás porque no tuviéramos una profesión. Pueden haber diferentes razones por las cuales podrían llegar a menospreciarnos. Pero les digo, mis estimables, aunque las personas nos menosprecien en algún determinado momento, pero hay un Dios de propósitos. Hay un Dios que no ve razas, que no ve estatura, que no ve posición social, que Él no está viendo si somos de un color o si somos de otro. Él solamente mira los corazones agradecidos para con Él. Y es más, no solamente está viendo el corazón nuestro, sino más bien Él está viendo el propósito que Él tiene trazado desde la eternidad. Porque aquí no es cuestión de que nosotros seamos muy, como dije, ¿verdad?, muy inteligentes o que seamos personas que merezcamos algo. No, más bien aquí se trata del propósito de Dios. Yo siempre he dicho, y a través de la Escritura lo comprendo así, que si algo nosotros hoy somos en la obra del Señor es gracias a su grande amor y misericordia. Ninguno merecía ni siquiera tener el privilegio de ser salvados, que es lo más grande que podemos tener, pero mucho menos tener un privilegio de servir en su obra bendita. Por lo tanto, si hemos sido salvados, es de darle la honra y la gloria a Dios. Si hemos recibido un ministerio, con más razón es de darle la honra y la gloria a Dios, porque Él merece, hermano, ser exaltado, porque grandes son las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos pudiéramos decir amén en esta noche? Yo sé que el agradecimiento, hermanos, debe de estar ahí. Si se nos olvida es porque de repente como que pensamos que las cosas son normales. Pero aunque pasen los años, aunque tenga usted 5 años de estar en la obra de Dios, 10, 20, 30, 40, 50 o más, el agradecimiento debe de ser el mismo. Porque, hermanos, Dios ha hecho obras preciosas. Entonces, a él lo menospreciaron, a Jefté lo menospreciaron y lo hicieron que se fuera.
El versículo 3 dice que se va huyendo, se va huyendo de sus hermanos. Y dice que habitó en un lugar que se llamaba Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Mire las juntas que él consiguió. Por supuesto que eso no era positivo. Por eso dije yo que este caudillo que eligen los israelitas para que pelee en favor de ellos era un hombre de cuidado. Era como un bandido. Era como aquellos, ¿verdad? Que en los tiempos del Imperio Romano se escondían, ¿verdad? Para cuando las personas estuvieran descuidadas, los enemigos, ahí salían, ¿verdad? Dicen que andaban unos puñales escondidos y cuando se descuidaban, les quitaban la vida y salían. Se perdían entre las personas y quién los encontraba. Entonces, estos hombres que seguían a Jefté lograron renombre. Y por supuesto, Jefté logró un renombre porque cuando los israelitas ven que los amonitas los están atacando, entonces ellos se acuerdan. No pudieron pensar en alguien más, en alguien que tuvieran cerca de ellos, sino pensaron en aquel que habían echado. Algunas cualidades le tuvieron que haber visto, por supuesto. Ahí en ese momento se necesitaba gente de guerra. Se necesitaba gente que fuera decidida. Y al principio dice que era esforzado y valeroso. O sea, era tremendo en los aspectos de guerra, ¿verdad? En pelea. Y aunque había sido desechado, hoy le vemos acá que lo están llamando. Y por supuesto, él les va a reprender cuando lo van a llamar. El versículo número 4 dice: aconteció que andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Si recordamos, allá arriba en el versículo 18 del capítulo 10, que es el último, los de Galaad, los de ese lugar, ¿verdad? De esa región que ya explicábamos que es al otro lado del río Jordán. Si vemos el mapita, está a la parte derecha, ahí es el este. Es una tierra que era conquistada más fácilmente por los enemigos porque estaban a la intemperie, no como los que estaban al otro lado del río Jordán, que sí estaban protegidos. Los enemigos para atacarlos tenían primero que rebuscarse para pasar ese río y después encontrar a todas las tribus muy bien ordenadas. Pero en este caso, esta gente estaban allá al otro lado del río Jordán. Ahí estaba la tribu de Rubén, ahí estaba la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Esa región, toda la parte de la derecha de nuestros mapas, de la tierra de Israel. Entonces, cuando los están atacando, van a buscar a Jefté y le dicen: queremos que sea nuestro jefe. Queremos que sea nuestro caudillo. Ya allá en el versículo 18 habían dicho: el primero que vaya, él va a ser nuestro caudillo. Como quien dice, queremos a alguien que tenga valor. ¿Y cómo se necesita, hermanos, en la obra de Dios también personas que tengan valor? ¿Cuántos decimos amén? ¿Valor para qué? Valor para decir: yo soy cristiano. Claro que hay momentos en los cuales se prestan para que la persona de verdad demuestre que es un hijo de Dios. Hoy en nuestros días y quizás en nuestro país no es como una vergüenza que alguien diga: yo soy cristiano. Por lo menos a mí no me da vergüenza decir: yo soy un cristiano, soy evangélico. Pero hace años, quizás si retrocediéramos 50 años, creo que la cosa sería diferente. Porque eran pocos los cristianos evangélicos, la mayoría era de la religión tradicional. Entonces el decir soy cristiano evangélico era como decir: es ignorante, o y un montón de calificativos de menosprecio. Pero creo que nosotros debemos identificarnos siempre como hijos de Dios, como gente cristiana. En este caso, los amonitas atacan a Israel y ellos dicen: bueno, vamos a ver quién nos defiende entonces. Y se acordaron de Jefté y se van. Pero Jefté les dice: bueno, y si ustedes me echaron, y si ustedes me corrieron, y ahora ¿cómo es que quieren que yo los defienda? Y él les pone las condiciones y les dice: bueno, si yo voy y peleo y Dios entrega en mi mano a ese ejército, entonces yo voy a ser el caudillo. Y por eso más adelante dice que le dijeron que sí, que estaba bien, que lo iban a elegir como jefe y como caudillo. O sea, era un hombre
terrible, tremendo. Quizás no era, repito, lo que dije en la introducción, la persona que se pudiera esperar que era más propia para un cargo así. Pero bien, eso fue lo que encontraron y a él lo pusieron, un hombre de controversia. Hermanos, hoy en la obra de Dios, por supuesto que se debe ser cuidadoso. Sin embargo, yo creo que siempre se necesita que las personas que van a servir en la obra sean personas esforzadas y que sean personas valientes, que sean gentes que asuman los retos, porque eso es lo que quiere el Señor. No quiere el Señor una persona que hoy se identifica con su causa y mañana ha retrocedido. No quiere el Señor que hoy nosotros digamos, sí, alegre, ¿verdad? En el Señor y todo, y nos gozamos y saltamos de gozo, de alegría y todo eso, y mañana perdemos el gozo. Eso no quiere el Señor. Más bien Él quiere gente equilibrada, quiere gente que tenga, hermanos, una postura en el Señor de madurez. Si nosotros avanzamos en el Señor, les digo que no nos va a detener nada, porque es así. La cuestión es cuando somos nosotros inconstantes, ¿verdad? Cuando nuestro pensamiento varía demasiado, entonces es cuando la persona hoy se siente fuerte, pero mañana se siente muy débil. Hoy quiere servir al Señor, pero mañana ya no quiere servir. Hoy dice, no, vamos y hagamos y todo esto, pero luego no. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando digo esto, perdón, no es que no llegue un momentito en la persona cuando se sienta menguado en sus fuerzas. Eso es una verdad en cada persona, quizás por una enfermedad, o puede ser por alguna acechanza del enemigo, o por diferentes razones. Puede ser que llegue un momento de debilidad a la persona, pero eso es diferente, ¿verdad? A que el temperamento sea muy cambiante, ¿verdad? Y la persona sea quizás muy juguetona también en la obra del Señor, que no debe ser eso. Entonces, Jefté va y él decide asumir ese reto y lo ponen como caudillo, como dice el versículo número 8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Mire, ahí está. Él iba a ser caudillo. Y si leemos el versículo 11, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Logró lo que quería. Y como dice algún comentarista, dice, para Jefté eso era un premio, pero hasta demasiado, que lo pusieran. Si no tenía él las cualidades necesarias como para poder decir, este hombre nos representa. Pero sin embargo, lo pusieron como jefe, lo pusieron como líder, lo pusieron como caudillo. Ahora, la debilidad de él se va a ver al final. Pero en esta segunda parte, yo quiero que veamos la diplomacia que él usó. Cuando hablamos de esto, nos referimos a una forma tan, ¿cómo podemos decir? Tan sagaz de hacer las cosas. Porque no es lo mismo que una persona llegue donde un enemigo y se lo ponga rápido, ¿verdad? Y le diga, ay, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te pasa? Y el otro comienza también ya a querer pelear, ¿verdad? O a entrar en el conflicto. Pero Jefté no era así. Él sabía que los amonitas venían y se pusieron en plan de batalla. Y los hijos de Israel también estaban listos. Pero Jefté no entró al conflicto primero, sino que él lo que hizo es razonar primero con aquel hombre, con el rey. Voy a leer algunas palabras, no todas porque el relato es grande. Pero dice el versículo 12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra, le pregunta. Mire la pregunta que le hizo, porque él hasta ahora no sabía por qué era que los estaban sitiando, por qué venían para combatirlos. Y entonces él le dice, ¿cuál es la causa? El rey le va a decir cuál es la causa.
Y quizá por avanzar en el tiempo, pues usted lo lee en su casa, todo el capítulo, y se va a dar cuenta cómo el rey le dice, ustedes nos han quitado tierra a nosotros. Ya dije que es la tierra de allá, del otro lado del Jordán. Cuando ellos venían para conquistar la tierra, por ahí pasaron, porque venían desde abajo, desde el río, perdón, desde el Mar Rojo, y subieron hacia el norte para entrar y cruzar el río Jordán. Entonces le dice, ustedes no ganaron tierra a nosotros, pero ahí vale que una persona, miren, sea inteligente, esté muy bien informada, en el caso de nosotros que conozca la palabra de Dios, en el caso de él que conociera la historia de Israel, porque a esas alturas él mismo lo dice, que ya habían pasado más de 300 años desde que ellos tenían en posesión ese lugar, y entonces dice, no, nosotros no te hemos quitado tierra. Cuando veníamos de la tierra de Egipto, pedimos permiso. ¿A quién? A los moabitas. ¿A quién más? A los edomitas. ¿A quién más? A los amonitas. Y no nos dieron permiso, les explica Jefté. Y solamente le pedimos al rey Sehón y a Og, ¿verdad? Que eran reyes amorreos, que nos dieran permiso de pasar por su tierra. Y ellos dicen, no nos dieron permiso. O sea que tuvieron miedo que los israelitas los atacaran a ellos y les quitaran sus tierras. Y entonces les cerraron el paso. Pero ¿qué pasó? A los de Edom no les permitió Dios que los combatieran. A los de Amón tampoco, a los de Moab tampoco, pero los amorreos sí. Y entonces vinieron los israelitas cuando iban todavía con Moisés y los combatieron y le ganaron sus tierras. Entonces, Jefté les está explicando que esa tierra Dios se las había dado. Y por lo tanto, esa tierra les pertenecía a ellos, que no era de los amonitas, les dice él. Quiero que leamos aquí algunos dos versículos. Dice el versículo número 14. Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Y ahí explica lo que ya mencioné. Entonces les dice, no les hemos quitado tierra, no les debemos nada a nosotros. Pero si leemos más adelante todavía, en el versículo número 26, dice así. No, vamos a leer el versículo número 23. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo, delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Le pregunta. Lo que te hiciere poseer, Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos, le dice. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y a sus aldeas, y a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón. ¿Por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Después de haberles explicado que ellos no le habían quitado nada de tierra, sino que Dios les había dado, hoy les dice, hace 300 años que nosotros tenemos esa tierra. Y si Dios nos la dio, es nuestra. Y le dice, si el Dios de ustedes les hubiera dado algo, ustedes no se sintieran orgullosos. La respuesta era sí, ¿verdad? Pero esta tierra es nuestra, les dice él entonces. Pero finaliza diciendo el versículo 28, que ahí termina esa parte, que el rey no quiso oír. Como quien dice, le explicara lo que le explicara, el rey de Amón estaba dispuesto a combatir, a pelear. Y ahí viene la parte que es nuestra tercera parte del mensaje de hoy, el voto de Jefté. Cuando él ve que la guerra es inevitable, él dice que busca al Señor. Y me encanta esa parte porque el versículo 29 dice así, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó, dice, por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. O sea, él buscó ayuda, ¿verdad? Como todo buen líder, gente de aquí, gente de allá y gente de otro lado, y después va y combate a Amón.
Pero me encanta lo que dice ese versículo, porque dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Los otros dos versículos, el 30 y el 31, dice que Jehová le dio la victoria. Si nosotros queremos tener victoria, hermanos, en el caso de los que somos líderes, el Espíritu de Dios debe de estar sobre cada uno de nosotros. Y es más, como hoy el Espíritu de Dios no trabaja solamente con personas que están en un liderazgo determinado, hay que decir lo que el Espíritu de Dios quiere dirigirnos a cada uno de los que estamos en este lugar. El Espíritu de Dios que está en nosotros, Él es el que obra cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad del Señor. Entonces dice que el Espíritu de Dios viene sobre él. Ahora, yo quisiera mencionar algo acá. No va a sonar así como muy bonito, pero a pesar de que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, las decisiones que él tomaba no eran todas buenas. Porque lo que continúa es algo bien extraño. Un voto que él nunca debió hacer a Dios es lo que le trajo después grandes consecuencias. ¿Cuál es la lección para nosotros? Que debemos ser cuidadosos con lo que le vamos a prometer a Dios. Y si le prometemos algo, cumplirlo. Y debe de ser algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si está en contra, ya estamos en problemas. Mira lo que dice el 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Miren la decisión que tomó. Muchos se preguntan, ¿qué estaría pensando Jefté en ese momento? De seguro tenía resentimiento, ¿verdad?, contra sus hermanos, los de ahí, porque lo habían echado anteriormente. Y quizás él pensó que alguien de ellos lo iba a salir a recibir. Porque no podemos pensar que estaba pensando que una ovejita iba a salir, ¿verdad?, o un cabrito, o un becerro. De seguro estuvo pensando en otra persona. Pero él no sabía qué es lo que iba a pasar. Entonces él dice, lo primero que me salga a recibir va a ser de Jehová. Ahí no hay problema. Lo que nos da problema es donde dice que lo va a ofrecer en holocausto. Esa parte hay que tomarla bien en serio. Porque dice, lo voy a ofrecer en holocausto. Si leemos acerca del holocausto en la ley, nos vamos a dar cuenta que era un sacrificio. Era una especie de ofrenda que se presentaba a Dios, en la cual el sacrificio se quemaba completamente. Por eso es que da problema la interpretación de los versículos siguientes. ¿Qué fue lo que pasó cuando viene y sale su hijita a recibirlo? Y aquel hombre, su corazón se le ha de haber deshecho adentro. Mire lo que pasó. Ya el versículo 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, ya había derrotado a los amonitas, a su casa, y he aquí su hija que venía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. La muchacha venía bien alegre, ¿verdad?, con panderos y danzas, venía regocijándose, danzando. Pero lo que ella no sabía es la decisión que Jefté ya había tomado. El primero que venga y me reciba, lo vamos a ofrecer a Jehová en holocausto, dijo. Y él le dice en el siguiente versículo el dolor que él sentía. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. O sea que la muchacha venía súper alegre, pero él, en lugar de alegrarse, él se entristeció porque sabía qué es lo que tenía que hacer. Y me encanta la forma, o me admira la forma como actúa la joven. No se dice cuántos años tenía, pero sí dice que era una virgen, así que era una joven todavía. Entonces dice que ella le dijo, si le has hecho voto a Jehová, debes de cumplir. Solamente le pidió una cosa y le dijo, dame 2 meses, que vaya yo a las montañas
con mis amigas, con mis compañeras y llora en mi virginidad. Y después de eso, hace lo que vas a hacer. Y así lo hizo. Pasó allá aquellos 2 meses, regresa y ahí están los últimos versículos de este capítulo. Dice el 39, pasados 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Endecha significa cantos lastimeros. Eso se cantaba cuando había un muerto. Eran endechas. Eran canciones tristes. La controversia está en cómo se cumplió este voto que él hizo. Hay 2 grupos. Algunos dicen que lo que significaba era que la muchacha no se iba a casar nunca. Y claro, en ese tiempo para Israel, para las israelitas era como una tragedia, porque todas se querían casar, todas querían tener hijos, todas pensaban que el Mesías podía venir de alguna de ellas. Entonces algunos dicen, ¿cuál era el ofrecimiento a Dios? Bueno, consagrarla a Dios para toda su vida, que nunca se casara, porque recalca el versículo 39 donde dice que nunca conoció varón. Entonces dicen algunos, la ley prohibía los sacrificios humanos. Jefté tenía que saber eso porque era israelita, aunque era vago en ese tiempo, pero lo sabía. Entonces dicen los de esa interpretación, no era que la iba a matar, sino más bien es que la dedicó a Dios toda su vida. Esa es una interpretación. Pero la otra es que de verdad la ofreció en holocausto, la ofreció en sacrificio. Pero ¿cómo? Si era contrario a la ley de Dios, que no se permitía tal cosa. Y entonces, ¿por qué hace eso él? Quiero que leamos Levítico 18:21. 18:21 de Levíticos dice, y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Moloc era el dios de los amonitas. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Oiga lo que dijo Dios, no deja a tus hijos en sacrificio. Está claro ahí. Pero si vemos el capítulo 20, siempre de Levíticos, dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Si incluso la familia o alguien no está dispuesto a hacer lo que yo digo, dice Dios, entonces contra todos ellos va a ser el juicio. Dios lo había determinado. Pero ¿y entonces cómo es que Jefté ofrece a su propia hija? Muchos dicen, en ese tiempo de baja moralidad, repito, prácticamente él no es que no supiera lo que Dios demandaba en su ley, pero eran tan paganos en ese tiempo que a él no le importó. Y quizás con su furia que él tenía para hacerle daño a otras personas, él dijo que iba a hacer eso. Y al final, pues terminó cumpliendo con ese voto que fue raro, por cierto. Y estaba investigando y hay diferentes personas, no solamente Jefté, que hicieron votos así, bien terribles, que al final les trajeron consecuencias a ellos mismos. Quizá sería bueno tratar un tema solo de eso por aparte, porque a veces quizás nos pudiéramos equivocar en alguna situación. Decimos algo, ¿verdad? Rápido. Si Dios me da tal cosa, entonces
yo voy a hacer esto, yo voy a hacer tal cosa. Ya hemos predicado en otras oportunidades que pues no es bueno hacer juramentos y mucho menos si no se tiene la firme convicción de que se va a cumplir. Así que creo que hay lecciones acá que nosotros debemos tomar. En el caso de Jefté, él se apresuró y de algo que no debió prometer, al final se vio en problemas. Y si es que de verdad la sacrificó a su hija, así como lo entendemos por este pasaje, ¿qué tuvo que ver él por haberse equivocado, por haber hablado rápido? Quedar sin hija, ¿verdad? Porque dice que no tenía ni hijo ni hija, su única. Seamos cuidadosos, hermanos. Por eso me admira, ¿verdad? Estos hombres que, aunque eran líderes, aunque tuvieron una gran influencia en la nación, pero que la parte moral estaba mal, ¿verdad? Debemos ser cuidadosos nosotros porque Dios quiere que nosotros seamos personas que sus estándares también nosotros los vivamos, ¿verdad? Si Él dice que quiere que nosotros seamos santos, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Santificarnos para el Señor. Si Él dice que nosotros debemos practicar justicia, ¿qué debemos hacer nosotros también? Practicar la justicia. Y así, hermanos, cada una de las demandas que el Señor pues hace de nosotros, pedirle al Señor y que Él sea el que nos dirija, que nos gobierne a través de su Espíritu Santo. Bien, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Digámosle: Padre amado que estás en los cielos, mi Dios, recibe honor, recibe gloria. Tú eres el que nos has llamado, Señor, con llamamiento santo. Solo te pedimos, Padre, que nos guíes, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas, pues somos necesitados, somos dependientes de ti, Señor, a cada momento. No permita, Señor, que nuestros labios puedan proferir palabras, Señor, a la ligera, que nos comprometamos sin saber si es agradable a ti, Señor, lo que decimos o no lo es, si está en sintonía con tu palabra o no lo está. Padre, te pedimos que nos guíes, que tu Espíritu, Señor, pueda ser el que nos gobierne y de esa forma podamos agradarte siempre a ti, Señor. Guíanos según tu santa voluntad, Señor. En tus manos estamos, mi Rey, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.